Hola a todos y bienvenidos a la 10ª entrega del tutorial sobre desarrollo de aplicaciones multiplataforma en C. Hoy vamos a hablar de Unicode como estándar de codificación de caracteres alfanuméricos y símbolos. Esta es ya la última parte de la trilogía del texto que hemos ido desarrollando a lo largo de 3 vídeos, donde ya tratamos el control label y las fuentes tipográficas. En primer lugar, trataremos los fundamentos de Unicode. Acto seguido, veremos los diferentes formatos de codificación y ya para concluir daremos un repaso al juego de funciones del API de NavGUI al mismo tiempo que vemos una aplicación de ejemplo. En esencia, Unicode no es más que una tabla, una clasificación o un inventario, como queráis llamarlo. Esta correspondencia asigna un número único a cada carácter o símbolo que nos podamos encontrar a nivel mundial. Se suele emplear el término codepoint para hacer referencia a este código. Como veis, por ejemplo, la letra A mayúscula tiene el codepoint 0041, siempre en hexadecimal, o la letra griega pi minúscula tiene el 03C0. Bueno, pues así para todos los caracteres. ¿Por qué es necesaria esta correspondencia? Pues sencillamente porque los ordenadores no entienden de letras, sino de números. Un computador no sabe lo que es una A, lo que es una J o lo que es un punto y coma. Cuando tenemos una cadena de texto, por ejemplo el típico Hello World, en la memoria del ordenador o en el disco duro lo que está almacenado es una secuencia de números, en este caso 72, 101, 108, 108, etc. En el momento de la visualización, el sistema operativo transforma estos números en los gráficos que representan las letras o símbolos. La primera versión de Unicode no aparece hasta 1991, pero ya teníamos ordenadores en aquella época que utilizaban el código ASCII o ASCII. ASCII fue el estándar inicial en la codificación de caracteres para computadoras. Apareció en el año 63 como una adaptación de los códigos telegráficos, por lo que vemos esto ya viene de lejos. Técnicamente es un código de 7 bits, por lo que tan solo tenemos espacio para 128 code points que corresponden a los caracteres y símbolos del idioma inglés. Es decir, las 26 letras del alfabeto latino, en mayúsculas y minúsculas sin acentos ni ñ, los dígitos del 0 al 9 y los símbolos de puntuación habituales en este lenguaje. También incluye ciertos valores de control para módems e impresoras. Pues, como ya podéis imaginar, el ASCII se queda muy corto para representar textos en otros idiomas, y aquí es cuando aparece el ASCII extendido. Ya que la unidad mínima de almacenamiento en ordenadores es el byte, y el ASCII original tan solo necesita 7 de los 8 bits, se optó por utilizar este último bit y ampliar el código con 128 nuevos code points. Evidentemente, los diferentes lenguajes del mundo reclamaban tener sus propios símbolos, y 128 code points tampoco dan para tanto. Aquí, cada fabricante fue aportando diferentes tablas para cada lenguaje que eran válidas solo para sus máquinas. El resultado fue una lista interminable de páginas de códigos diferentes. Aquí tenéis un ejemplo de algunas de estas páginas para el sistema Windows, pero hay cientos de ellas. Si tenéis curiosidad, podéis pegar un vistazo a la página CodePage de Wikipedia y comprobarlo por vosotros mismos. En esta muestra tenemos dos páginas relativas a los lenguajes español, la 1252, y griego, la 1253 en Windows. La primera mitad de la tabla es idéntica en ambos casos, ya que corresponde al ASCII original. Pero la parte alta, las 128 celdas adicionales, son diferentes. Esto significa que si grabamos un texto en un ordenador español que utiliza la 1252 y lo abrimos en un ordenador griego que utiliza la 1253, habrá caracteres diferentes. ¿Significa esto que ha cambiado la información del archivo? No. En el archivo existen los mismos datos, recordad, una lista de números. Lo que ocurre es que se interpretan de forma distinta. Esto también pasa entre máquinas de diferentes fabricantes, aunque estén en el mismo idioma.
Si grabamos un texto utilizando el bloc de notas de Windows y lo abrimos en un Macintosh, veremos que hay caracteres que cambian por esta misma razón. Ambas máquinas utilizan diferentes páginas de códigos ASCII. Con la aparición de Internet, este problema se hizo mucho más patente. En los 80 no era muy habitual el intercambio de información entre máquinas de diferentes países o sistemas operativos, por lo menos a nivel doméstico y de pequeñas empresas. Pero a mediados de los 90, compartir información entre máquinas de diferente naturaleza y país se volvió algo cotidiano, pensar en las páginas web. Por lo tanto, ASCII y sus cientos de páginas de códigos diferentes se volvieron impracticables. Hacía falta otra cosa. A finales de los 80, las principales empresas del sector formaron el consorcio Unicode y en 1991 aparece la primera versión con 7166 codepoints, eliminando las páginas del ASCII extendido y proporcionando un código único para cada símbolo. La versión 10.0 de junio del 2017 está compuesta por 136.755 codepoints. Con esto ya desaparece el problema de los caracteres ilegibles. En el caso del bloc de notas debemos especificar la codificación UTF-8 a la hora de guardar el archivo. Entrando ya en aspectos técnicos, Unicode está formado por 17 planos numerados desde el 0 al 16. Cada plano, a su vez, contiene 256 bloques y cada bloque 256 codepoints. Los 2 bytes de la parte baja del código identifican el símbolo dentro de un plano y el byte superior identifica el plano, con la excepción del último, donde se utiliza el valor 10 o 16 en hexadecimal. Esto proporciona a Unicode un límite teórico de 1.114.112 codepoints, espacio más que suficiente para albergar todas las páginas del ASCII extendido y mucho más. Al plano 0 se denomina Basic Multilingual Plane o BMP. Aquí se encuentran los caracteres de todos los idiomas mayoritarios del mundo y multitud de símbolos. Los lenguajes derivados del latín, del alfabeto cirílico, del griego, hebreo, árabe, africanos, asiáticos y muchos más. Es el plano fundamental y el que una aplicación, vamos a decir normal, utilizará la mayor parte del tiempo. El plano 1 contiene símbolos de idiomas históricos, jeroglíficos egipcios, escritura cuneiforme, emoticonos e incluso juegos de cartas, dominós y mahjong. El plano 2 está destinado en su totalidad a ideogramas de los lenguajes CJK, Chinese, Japanese y Korean. Ya el plano básico 0 contiene muchísimos ideogramas. En este plano están los que todavía no habían sido incluidos en ninguna codificación anterior. Del 3 al 13 están vacíos. En la versión 10 de Unicode aún no han sido utilizados. El plano 14 está prácticamente vacío también. Por el momento se utilizan 2 bloques de símbolos no gráficos para cambios de formato o variantes de glifos. Y los 2 últimos están destinados al uso privado. Cualquier empresa, aplicación o grupos de estas pueden utilizarlos para uso personal, designando sus propios símbolos y que estos puedan integrarse en una aplicación con el resto de caracteres Unicode. Como curiosidad, en 1997 se hizo una propuesta formal al consorcio Unicode para que incluyese como estándar los símbolos del alfabeto Klingon de Star Trek en este área privada. La propuesta fue rechazada en 2001. Como resumen, en 2017 tan solo hay asignados poco más de 136.000 de los más de 1.100.000 codepoints disponibles. Como programadores, lo que más nos interesa es que Unicode nos facilita la tarea de internacionalización de nuestras aplicaciones y que, salvo raras excepciones, trabajaremos siempre con el plano 0. Vamos a ver ahora cómo representar caracteres Unicode en la memoria del ordenador. Recordar que para almacenar codepoints necesitamos 21 bits, 5 para identificar el plano y 16 para el desplazamiento.
Esto complica un poco las cosas con respecto al ASCII, que tan solo necesita 8 bits, siendo este un tipo de dato que encaja perfectamente en los registros de la memoria y CPU. Aquí aparece el término UTF, Unicode Translation Format, con sus tres versiones: UTF-32, que utiliza elementos de 32 bits, el integer de C o INT, UTF-16 basado en el tipo short de 16 bits, y por último el UTF-8 basado en bytes, al igual que el ASCII. El UTF-32, como podéis imaginar, va sobrado para almacenar un code point. Esto tiene sus ventajas e inconvenientes. Como ventajas está la rapidez de procesamiento y el acceso aleatorio a los elementos de una cadena. El mayor inconveniente está en el desperdicio de memoria, ya que en cada carácter sobran 11 bits, casi un 35%. Si lo comparamos con ASCII, nuestros textos ocuparán 4 veces más. El UTF-16 utiliza elementos de 16 bits, espacio suficiente para representar cualquier code point del plano 0, en la práctica el más utilizado. Presenta un buen equilibrio entre velocidad de procesamiento y almacenamiento en memoria, ya que reduce a la mitad el espacio requerido por UTF-32. El mayor problema radica en el uso de planos superiores, ya que sus códigos no caben en los 16 bits. Debemos utilizar dos elementos, es decir, 4 bytes, mediante un mecanismo conocido como surrogate pairs. También perdemos la capacidad de acceso aleatorio a un carácter de la cadena, ya que tendremos elementos de 16 y 32 bits mezclados. Para representar code points de planos superiores necesitamos 20 bits, 4 para el plano y 16 para el offset. Los dividimos en dos bloques de 10 bits y los codificamos en hexadecimal, lo que proporcionará valores entre 0 y 3 FF. Al primer bloque le sumamos la cantidad D800 y al segundo DC00. Para los 2048 posibles valores del resultado se han reservado 8 bloques dentro del plano 0, del D8 al DF. Es posible que os parezca un poco forzado esto de los surrogate pairs. Deciros que en principio esto no estaba previsto. La versión 1.0 de Unicode se basaba en códigos de 16 bits y solo contemplaba el BMP. Pronto se dieron cuenta que esto era insuficiente y para la 2.0 se amplió el espacio de representación al mismo tiempo que se introducía esta codificación basada en pares, con el fin de mantener la compatibilidad entre la versión 1 y 2. Y nos queda el UTF-8. Como ya dijimos, se basa en el byte como elemento de representación. Es un código de longitud variable. Cada code point se expresa utilizando 1, 2, 3 o 4 bytes. Su gran baza con respecto a las dos anteriores es que todos los caracteres del ASCII original utilizan solo un byte. Es decir, una cadena del ASCII estándar es, a su vez, una cadena UTF-8 totalmente válida y además ocupa lo mismo en memoria. Su principal desventaja es que no es posible el acceso aleatorio a un carácter. Necesitamos procesar toda la cadena desde el principio, ya que no podemos prever la posición concreta que ocupa el elemento iésimo. También extraer el valor del code point tiene asociada una pequeña sobrecarga, ya que esta información, como veremos, está repartida a lo largo de varios bytes. Como hemos dicho, los 128 valores del ASCII original ocupan un solo byte en UTF-8. Con 2 bytes se representan casi 2000 caracteres más que incluyen los adicionales de los lenguajes europeos, con todas las variantes de las letras acentuadas, el alfabeto cirílico, griego, árabe, hebreo o armenio. 3 bytes son necesarios para el resto del plano 0 y 4 para cualquier code point de planos superiores, como ya ocurría en UTF-16. UTF-8 está diseñado para que, tan solo viendo el primer byte, podamos saber cuántos componen el code point. A estos bits identificativos se les denomina header o cabecera.
Los bytes adicionales también tienen la cabecera 1, 0, para evitar que se confundan con valores ASCII. El algoritmo que procesa cadenas debe eliminar estas cabeceras para extraer los bits efectivos, que son 7, 11, 16 o 21, dependiendo del caso. No obstante, tampoco esto debe preocuparnos en exceso, ya que son operaciones a nivel de bit que se realizan a la velocidad de la luz dentro de los procesadores de nuestras máquinas. Y para cerrar esto de las codificaciones, deciros que UTF-8 es el estándar utilizado por el 90% de los sitios web debido al equilibrio óptimo que proporciona. También es la opción más sensata para codificar los textos de una aplicación que deba ser traducida a los idiomas mayoritarios, ya que en el cómputo promedio saldrá ganando con respecto a UTF-16. UTF-8 será peor si la aplicación debe estar únicamente en chino o japonés, ya que son necesarios 3 bytes por carácter con respecto a los 2 de UTF-16. El uso de cadenas Unicode en aplicaciones C es bastante sencillo, una vez se tienen claros los fundamentos. Empezamos por UTF-8, ya que es el formato utilizado en todo el API de NapGUI. Todas las funciones que requieran o devuelvan textos lo harán en este formato. Un ejemplo es el label setText que ya vimos en el vídeo 8. Podemos declarar cadenas de texto Unicode en los módulos de código fuente, aunque en aplicaciones de verdad lo normal será tenerlas separadas en ficheros de recursos y leerlas en tiempo de ejecución en función del idioma. Utilizaremos el char de C de toda la vida, teniendo la precaución de guardar el módulo en formato UTF-8, algo que por defecto no ocurre en Visual Studio. Haremos File, Save As, Save with Encoding y aquí seleccionamos Unicode UTF-8 Without Signature, CodePaste 65001. Esta opción está casi al final del desplegable. No es necesario hacerlo en todos los módulos de programación, solo en aquellos que contengan caracteres o símbolos no ASCII. En el caso de Xcode es mucho más sencillo, ya que nos permite establecer el formato por defecto para todos los módulos de código fuente. Vamos a Preferencias, Text Editing, Default Text Encoding. Tenemos varias formas de introducir símbolos no disponibles desde el teclado. La más sencilla y la que yo uso normalmente es preguntar a Google. Por ejemplo, aquí tenéis el resultado de buscar Unicode Arrows. Luego hacemos copy-paste de lo que nos interese. En Windows también tenemos la utilidad mapa de caracteres, que muestra todos los glifos asociados con una determinada fuente tipográfica. Y en MacOS tenemos algo parecido, que es la utilidad caracteres. Personalmente, esta me gusta mucho, ya que permite acceder a los símbolos por concepto, lo que la hace mucho más intuitiva que el mapa de Windows. El estándar C90 introdujo el tipo whitechar o wchar para trabajar con unidades mayores que el byte. Cuando utilicemos este tipo, debemos anteponer la letra L a la cadena para que el compilador las pueda distinguir de las cadenas tipo byte. En NapGUI no hacemos uso de este tipo y aconsejamos utilizar siempre que sea posible UTF-8 por dos motivos. El primero es que se podrán utilizar los textos directamente en la interfaz, sin necesidad de convertirlos. La segunda razón es que wchar no es del todo portable. En sistemas Windows es un tipo de 16 bits y utiliza la codificación UTF-16. Mientras que en sistemas basados en Unix, como MacOS o Linux, es de 32 bits, utilizando por tanto el UTF-32. El estándar C11 ya introduce whitechars de tipo fijo, char 16 y char 32. No obstante, insistimos, utilizar UTF-8 en las estructuras internas de la aplicación. En el caso irremediable que tengáis cadenas en UTF-16 o UTF-32, necesitaréis pasarlas a UTF-8 antes de utilizarlas en el SDK mediante la función Unicode Converse,
que permite realizar conversiones entre las diferentes codificaciones. NapGUI no ofrece soporte para convertir cadenas de las páginas del ASCII extendido. Aconsejamos encarecidamente que las tratéis fuera de la aplicación y que las paséis a UTF-8. La función Unicode Converse NumBytes nos permite saber el tamaño del buffer de salida antes de realizar la conversión, con el fin de que podamos reservar la cantidad de memoria correcta. Para completar el API de bajo nivel tenemos unas cuantas funciones más. NumBytes y NumChar nos permite consultar la longitud de una cadena tanto en bytes como en caracteres. También podemos obtener el code point del primer símbolo de la cadena y hacer la inversa, obtener la codificación a partir del code point. Unicode Next permite avanzar al siguiente carácter. Recordar que salvo UTF-32, esto no es posible hacerlo incrementando el puntero y ya está, ya que en UTF-16 y UTF-8 tenemos que analizar el code point para saber la cantidad de memoria que ocupa. Ya para cerrar esta trilogía del texto, vamos a ver cómo se relacionan sus tres actores principales. En primer lugar, tenemos una cadena de texto en memoria codificada mediante Unicode. Este estándar no define en absoluto los gráficos que representan las letras o símbolos. De esto se encargan las familias tipográficas. Un fichero de fuente contiene un conjunto de glifos más una tabla que los relaciona con codepoints. Un glifo es la representación gráfica del carácter. Y luego tenemos el label, que es el responsable de pintar el texto en unas coordenadas precisas de la interfaz. Los tres actores se relacionan mediante las funciones labelSetText y labelSetFont, que ya vimos en el vídeo 8. En el momento de pintar, el label le pide al sistema operativo que resuelva los glifos en función de los codepoints y de la tipografía. Es posible que esta familia no contenga definidos todos los glifos necesarios, por tanto, el kernel puede buscarlos en otras fuentes instaladas. Una vez resueltos todos los glifos, el texto se pinta sin más en las coordenadas indicadas. En caso de que algún glifo falle debido a que no está incluido en ninguna tipografía instalada en la máquina, aparecerá un recuadro en blanco o con una interrogación. En ningún caso el programa fallará o emitirá un mensaje de error. No debe preocuparnos este hecho. Ahora bien, como ya indicamos en el vídeo 9, si la aplicación precisa de símbolos especiales, debéis cercioraros que las tipografías que contienen sus glifos están instaladas. Si no tenéis la certeza, siempre pueden adjuntarse como recurso de la aplicación. Si tenéis curiosidad por ver la relación entre codepoints y glifos, os recomiendo la aplicación BabelMap y dentro de ella la opción Font Analysis. A partir de un bloque Unicode mostrará aquellas fuentes instaladas que incluyen glifos para dicho rango. Y en MacOS algo similar lo hace la utilidad caracteres de la que ya hemos hablado hace un momento. Una vez seleccionado un símbolo, podemos ver todas las tipografías que lo contienen mediante la vista variante tipográfica. Bueno, vamos a ver la aplicación que hemos construido para este tutorial 10. Lanzamos. Bien, en principio tenemos unos botones en diferentes idiomas. Lo hemos construido a partir de un panel multilayout. Una serie de labels, también utilizando cadenas con diferentes variantes de caracteres Unicode. Y ahora lo que hemos hecho es imprimir en forma de ráfaga una serie de bloques Unicode para que veáis el ASCII original, latín suplementario, latín extendido con todos los acentos, griego. Fijaos que todos estos bloques ocupan 2 bytes, como tenéis arriba, armenio, arábico, 2 bytes por carácter. Seguimos en el plano 0 de Unicode. Aquí ya en Devengari tenemos 3 bytes, etíope,
flechas, dibujo de cajas, símbolos, alfabeto Braille, ideogramas, que hay muchos incluidos en el plano cero. Y aquí ya estamos en una muestra de caracteres del plano 1. El código fuente vais a ver que es muy sencillo. Hemos definido una serie de constantes, como hemos explicado antes, dentro del módulo C, constantes Unicode en UTF-8. Ahora creamos una serie de botones en ráfaga para el primer layout del plano, del panel, perdón. Y una serie de labels en ráfaga a partir de las constantes en C que hemos definido anteriormente. Establecemos los textos. Y por último, para el bloque Unicode, lo que hacemos es, a partir de un carácter de inicio y un carácter final, llenamos un string, ya hablaremos de los strings en vídeos posteriores, desde el carácter de inicio hasta el carácter final, y vamos imprimiendo, mediante la función UnicodeChar que hemos presentado antes, vamos imprimiendo carácter a carácter de forma procedimental. Imprimimos dentro del string, y una vez que tenemos completado el string, lo volcamos en el TextView. Fijaos que el código es muy sencillo, lo que hemos hecho para esta aplicación de ejemplo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Con esto cerramos esta trilogía de introducción al tratamiento de textos en interfaces gráficas. Si bien el vínculo lo hemos llevado a cabo mediante el label, todo esto es aplicable a otros controles, como botones, tablas o vistas de dibujo que ya iremos viendo en vídeos posteriores. Muchas gracias por seguir ahí, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta entonces, que os vaya muy bien. Adiós.